Dios. ¿Cómo están, queridos hermanos, queridos amigos? Muy buenos días. Es un momento muy especial para abrir la palabra de Dios en el mensaje que el Señor te tiene cada día al escudriñar las Sagradas Escrituras. Nuevamente para nosotros un gran privilegio poder escuchar y compartir lo que el Señor nos dice en el Reavivados por su palabra. Quiero compartir contigo una invitación. Cada día desde el 7 hasta el 16 de octubre hemos estado orando 10 días por la campaña de evangelización que está realizando nuestro querido pastor o que va a realizar el pastor Robert Costa a partir del 17, el sábado 17 hasta el 24. Por tanto, tú eres parte de este movimiento de oración y rogamos al Señor que, si es su sagrada voluntad, puedan haber grandes bendiciones y sorpresas en el momento de las decisiones. Así que estamos en el 8º día de oración y cada día al estudiar su sagrada palabra y encontrar en ellas vida eterna, también encontramos promesas que nos animan a continuar compartiendo nuestra fe con aquellas personas que están necesitando de ella. Hoy quiero, antes de abrir el profeta Isaías, capítulo número 54, invitarte a que me acompañes en una palabra de oración. Señor, que estás con nosotros, queremos rogar que tu gran bendición se manifieste con poder en la manera como diriges, Señor, tu iglesia. Gracias por el mensaje que tú nos has dejado cada día en el Reavivados por su palabra. Gracias por este movimiento de estudio de las Escrituras y también por la noche, cuando a las 21 horas nos reunimos para estudiar y orar junto a una familia de nuestra asociación. Gracias porque tu palabra siempre tiene un mensaje que contundentemente nos muestra tu verdad. Te lo pedimos y agradecemos en el maravilloso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Así que vamos a abrir la palabra del Señor. Dice el profeta Isaías, capítulo 54, regocíjate, estéril, la que no daba a luz. Eleva una canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Este capítulo comienza una serie de eventos que desencadenan o terminan en el capítulo 62 y que tiene la intención de mostrar el objeto y el anhelo de Dios, la salvación no solo de Israel, sino de las naciones. Dios quería demostrar que podía llegar a salvar a todo el pueblo a través de usar un instrumento, y ese instrumento era el pueblo de Israel. Y por eso la estéril representa a un Israel que ha pasado por varios procesos. Un siglo antes, pasar por el proceso del reino del norte de Asiria, de haber caído Israel en manos de Asiria, y luego un siglo después, cuando Judá caería en manos de Babilonia, que iba a ser azotada, pero Dios ya había revelado al profeta, por ejemplo en Isaías 45, que Dios levantaría a un siervo, a su Mesías, llamado Ciro, y que haría una restauración del pueblo de Israel. Pero el pueblo tendría que pasar por la cautividad, y Babilonia iba a someter, pero Dios también juzgaría a Babilonia, y el pueblo de Dios volvería de su esterilidad a una fertilidad. Y Dios quería que las naciones viesen la gloria suya a través de su pueblo, del concepto de salvación que el Señor estaba regalándole a través del mensaje salvífico de restauración. Y me gusta la idea de que la que no estuvo de parto, es decir, muchas personas que no tenían una vida espiritual fructífera, personas que no tenían una conversión fructífera, verían cómo otras personas se convertirían, cómo sus familias se entregarían, cómo naciones enteras podrían llegar a reconocer al Dios verdadero. Este era todo un proyecto de salvación, era todo un sueño de Dios y por supuesto ese sueño se veía vindicado, reflejado en lo que Dios quería para su iglesia. Entonces, Isaías 54 al 62 reflejan ese anhelo de Dios, esa gloria, y que Dios permitiría que Israel tuviese un glorioso final, un final eterno, porque Dios va a llevar a un Israel por la eternidad sin fin. Siempre ha sido el plan de Dios, salvar personas, tener un pueblo. Jesús había dicho en Juan 14 que si Él fuera a preparar lugar, Él vendría y no nos mentiría sobre el anhelo de salvar. Por tanto, la salvación sería
a través del método de Jesús, del Cordero de Dios, pero el instrumento, el portaestandarte de la verdad sería el pueblo de Israel. Noten lo que sigue diciendo las Sagradas Escrituras, por ejemplo, en el versículo 2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones. Israel llegaría a ocupar aquellos terrenos que había perdido por su idolatría, que había perdido por las invasiones asirias y babilónicas, y ahora volvería a crecer de tal manera que Dios, en el plan ideal que tenía, el proyecto que tenía para Israel, era que Israel volviese a la gloria y a un siglo o a una época dorada como la que tuvo con Salomón y el rey, por ejemplo, el rey David. Ahora, noten ustedes, por ejemplo, el versículo 5, notan el concepto de pacto, de convenio entre Dios e Israel, porque tu marido es tu hacedor. Increíble, Jehová de los ejércitos es su nombre. Dios quería desposar a esta mujer viuda, a esta mujer estéril, viuda estéril, una mujer que no tenía marido, una mujer que no tenía hijos, símbolo de la condición trágica, degradante espiritual en la que se encontraba el pueblo de Israel, pero del cual Dios quería librarla, Dios quería restaurar. Y sigue diciendo el versículo 5, Él es tu Redentor, el Santo de Israel, y Él será llamado Dios de toda tierra. Porque como a una mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, como a la esposa de la juventud que es repudiada. Dios estaba trayendo restauración. Y si podemos leer este tema, tal vez pensar en la historia de Oseas, el profeta a quien Dios le pidió que su mujer que había sido repudiada pudiera volver a ser restaurada. Es un tema que vamos a estudiar en muchos meses cuando hablemos de los profetas menores. El versículo 7 dice que por un breve momento Dios permitió que el pueblo de Israel, por su pecado, Judá, el pueblo de Jerusalén, la ciudad santa, donde estaba la gloria de Dios, fuese abandonada. Pero te recogeré con gran misericordia. Dios siempre ha hablado de restaurar. El plan de Dios, que su nombre sea conocido en toda la tierra. Dios quiere ser el Dios de esta tierra. Tal vez si pudiéramos colocarle un título a este tema, podríamos hablar de que Dios quiere que su pueblo dé frutos y que, por supuesto, sea conocido su nombre en toda la tierra. Y ahí, finalmente, dos versículos más que me gustaría analizar de este capítulo. El versículo 13, por ejemplo, dice, todos tus hijos serán enseñados por Jehová. ¿No te parece genial, querida mamá, querido padre, este pensamiento? Dios restauraría de tal manera a Israel que los hijos de nosotros, de los descendientes, ese término hijos es un término que se acuña a la descendencia. No solamente está refiriéndose a los niños o menores de edad, se está refiriendo a todas las personas que nacerían de ahí en adelante, que cuando volviese de la cautividad, cuando volviese de la desgracia, cuando fuese nuevamente desposada por Dios, cuando nuevamente tuviera la oportunidad de estar con Dios, el pueblo del Señor sería fructífero, de tal manera que los descendientes, aquellas personas que nacieran bajo este pacto, pudieran recibir la enseñanza de parte de Dios, y Dios multiplicaría paz en nuestros descendientes. Este es un anhelo del corazón, porque vemos hoy día nuestras generaciones que cada vez se degradan y cada vez se apartan del plan de Dios. Pero aquí Dios está diciendo, yo quiero restaurar a tus hijos y quiero darles nueva paz, quiero darles una tranquilidad y quiero darles un gozo sin fin. Y finalmente dice el versículo 15, si alguien conspira contra ti, lo hará sin mi apoyo. Yo estaré contigo y no te voy a dejar solo o sola, ¿verdad? En el caso de la nación de Israel. Yo quiero resumir lo siguiente: de una esterilidad a abundante fertilidad, de instrumento débil a un poderoso argumento de enseñar la ley de Dios a las naciones que estaban a su alrededor, de una luz o de poca luz a abundantes raudales de gloria. Dios quería que su verdad pudiese estar en todas las naciones, de ser un Dios solo de Israel a ser el Dios de toda la tierra. Este era el sueño de Dios, y el sueño que, si no se cumplió, y sabemos que no lo cumplió el Israel literal, lo va a cumplir el Israel espiritual, del cual tú y yo somos parte. De naciones enemigas a socios del plan de salvación. Increíble. Dios quería que más personas conocieran el plan de salvación.
Dios quiere que tus vecinos, que no son parte o no eran aparentemente parte del plan, ahora lo sean. Así como tú tal vez en algún momento no eras parte del plan de Dios, pero Dios permitió que a través del conocimiento de su palabra, tú pudieras conocer la verdad. De un fracasado Israel a un poderoso Israel espiritual que pudiera establecer un ejemplo testificador de cómo llevar la verdad. De viudez a una mujer casada y con frutos, con muchos hijos, muchos descendientes que conozcan al Señor. Jerusalén debía ser la capital y la metrópoli, dice Elena de White en El deseo de toda la gente, página 530, la metrópoli de la tierra. Y esto no se cumplió, pero se va a cumplir, no con el Jerusalén que está allí en Oriente, sino con el establecimiento del reino de Dios, y se cumplirá con las profecías de Apocalipsis 21, donde Dios permitirá que en la tercera venida con el pueblo redimido, después de los 1000 años, la nueva Jerusalén se asiente o se coloque sobre una tierra restaurada y que va a ser purificada con fuego, cuando el pecado sea destruido, cuando Dios haga de la Jerusalén una metrópoli, el centro de su gobierno. Y los descendientes de Dios que sean enseñados simplemente serán aquellos redimidos que por todas las edades glorifiquen al Señor y vivan para Él, con Él para siempre. Quiero finalmente terminar diciendo que el tema, según este capítulo 54 del Isaías, el tema preferido de la Biblia es el acto de reunir a sus hijos, a su Israel espiritual. Dios, hasta el capítulo 62 de este profeta maravilloso, el profeta mesiánico, tal vez el profeta más importante del Antiguo Testamento, nos recuerda que hay un plan y tú eres parte de ese pueblo que se prepara para cumplir ese plan. Dios te permita hoy, al compartir esta meditación con tus amigos, con aquellos hermanos, recordar que cada día el Señor te está preparando y anhela que tú sigas conociendo su voluntad y cómo puedes lograr llegar a más corazones. Recuerda seguir orando por esta campaña especial y recuerda comprometerte cada día con Dios en primer lugar. Que el Señor te acompañe y que Dios te bendiga en esta jornada. Primero Dios.